Hola, muy buenas. Hoy os traigo un nuevo programa dentro de la saga Misterios y Leyendas de la ciudad de Jaén. Y hoy vamos a tratar sobre las mujeres tapadas. La historia de las mujeres tapadas es una historia bastante antigua y que está arraigada en varias ciudades. En concreto tenemos las famosas tapadas limeñas. También tenemos las famosas tapadas de Vejer. Y hace unos días he descubierto que en Jaén, en la provincia de Jaén, incluso en la capital de Jaén, pues también existieron estas figuras de mujeres. En concreto, haciendo un poco de historia, pues tenemos que la costumbre que en nuestro tiempo usaron las mujeres de taparse de medio ojo constituyó sin duda el máximo atentado que se podía pensar contra la honestidad humana. Según el diccionario de autoridades, este disfraz era muy corriente en Toledo, pero lo cierto es que hasta entonces había estado muy extendido en todas las ciudades y hasta en los más pequeños y escondidos núcleos de población. Sobre su origen, el dominico Fray Luis de la Puente, que de los árabes dice que tomaron las mujeres españolas el taparse de medio ojo, habiendo sido también costumbre muy extendida desde Roma hasta Oriente. Cuanto a Jaén, sabemos que existe una carta del 6 de noviembre de 1696, donde el obispo Brizuela comunicó al prior de Cabra de Santo Cristo un decreto por el que, enterado de los muchos excesos que se cometían en las bodas, dejando entrar a las mujeres tapadas en las casas de los contrayentes y aún en la iglesia, en que cometían toda clase de excesos. Prohibió esta práctica imponiéndole algunas penas. Incluso se promulgó un edicto de fecha de 15 de diciembre de ese mismo año por el vicario Jacinto de Arana y Cuesta, donde hacía extensiva la prohibición a toda la diócesis, ya que se había convertido en una moda con fuerza de precepto en las principales celebraciones de las fiestas locales de los pueblos de la provincia de Jaén, y especialmente en las ciudades de Jaén, Úbeda, Baeza y Andújar. También en los paseos de San Blas y San Sebastián, extramuros de la ciudad, y en los días de la feria y en las fiestas mensuales que se celebraban en algunos conventos al tiempo de sus procesiones, cuando no incluso dentro de la misma catedral. Don Miguel de Estremera, racionero, en 1752, decía que el atuendo de estas mujeres no se entallaba en ellas mantos de aracoste para muchos días del año, pero sin embargo los buscaban el profeso para esos días, los cuales eran cosidos con alfileres y sin manifestar las manos, y dejaban ver un solo ojo, una vasquilla muy corta, descubriendo por abajo un ruedo de lavapiés de tela de persiana u otras especiales telas. Su campo de acción eran las calles y plazas concurridas donde se paseaban con desenvueltas demostraciones, comprometiendo a los hombres con palabras y acciones provocativas, a lo que respondían del mismo tenor que ella o peor. Por todo lo cual se formaban frecuentes alborotos. Tenían debilidad por las celebraciones masonadas, como bodas, bautizos de personas distinguidas, y andaban a la busca de las más solemnes funciones públicas, especialmente religiosas. Gustaban de comprometer a los sacerdotes y a los ministros, incluso a los canónigos, con palabras bastante ofensivas a su estado y dignidad, provocando la falta de atención de muchos de ellos, que se inquietaban estrepitosamente, rompiendo el silencio y el decoro propio que existía o debía de existir en la catedral.
En concreto, el presbítero don Juan Francisco de Lara narra cierta experiencia que tuvo con una mujer tapada. Así narra. Estando en una ocasión, el que depone con la vestidura sagrada de diácono en la nave de Nuestra Señora de la Capilla, le llegó a él una mujer tapada, al parecer con una criada, y le dijo muchas palabras provocativas e indecentes, tanto que sin atender al sitio donde estaba y a la sagrada vestidura con la que sellaba, ni al pecado tan grave que cometía, se le brindó por su persona y manifestó la casa donde vivía, y no queriendo hacer caso el testigo, habiendo salido a la calle después de concluir dicha función, le fue siguiendo, diciendo varias proposiciones hasta lo alto de la calle Espartería, donde se paró y le pidió que por el amor de Dios dejase y no lo siguiese, que no quería inquietarse ni ofender a la divina majestad, con lo que se retiró. Más sonado fue el lance de don José de Ayala y Rosa, corregidor de la ciudad, que por querer impedir esta costumbre solo consiguió que las tapadas le tratasen con el mayor vilipendio. Ocurriéndole el caso que, estando una mañana en la iglesia de San Francisco, lo derribaron al suelo, le quitaron la peluca y el sombrero y le trataron de vejete, con otras consideraciones ofensivas sobre su persona y empleo. Por todo lo cual, en 1751 el gobernador diocesano llegó a prohibir nuevamente las tapadas so pena de excomunión mayor y su reclusión, sin distinción de personas, en casa o en galera o recogimiento de la Santa Veracruz por tiempo indefinido. Desde entonces, pocas mujeres ya se atrevieron a ocultar su rostro tras el embozo, al menos en público y en tales regocijos. Las otras tapadas. Las tapadas limeñas. A la fecha de la fundación de la ciudad de Lima, allá por el año 1535, la capital de Lima contaba con 10 vecinas. Tanto así que 25 años después eran ya casi 2000 féminas, entre criollas y mestizas, que adoptaban caracteres propios, que las distinguían de otras mujeres de América y de España. Entre estas características, estas mujeres adoptaron una forma de vestir que las identificó notablemente. A este elemento se le denominó la saya. Acompañaba a la saya un manto de color negro de sarga, tela de cortes diagonales, que, ascendiendo desde la cintura, le cruzaba el rostro dejando expuesto solamente uno de sus ojos. Esta manera de vestir de las mujeres limeñas se les denominó las tapadas. Contra la desvergüenza de las tapadas. A pesar de esta vestimenta y que cubría todo el cuerpo de las mujeres, muchas de ellas también lo ceñían convenientemente a su cuerpo, lo que permitía descubrir sus delicados contornos corporales. Esto último, por supuesto, alteró el recato y el pudor de la época, en especial del clero limeño y autoridades virreinales. En concreto, Toribio de Mogrovejo fue el segundo arzobispo de Lima y pronunció en el año 1583 un enérgico rechazo a la costumbre de usar la saya y el manto en el primer concilio provincial de Lima, que luego originaría la censura de las Cortes de 1583 y que confirmaron el reinado de Felipe II, que fue sucesor de Carlos I o V. Se prohibió así su asistencia a las misas y procesiones bajo pena de excomunión. Estos personajes que trabajaron a favor del recato y de las buenas costumbres fueron, en concreto, Juan Mendoza y Luna, marqués de Montes Claros, 11 virrey del Perú, que estuvo en el gobierno en 1607 hasta 1615, don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcazar, el 13º virrey del Perú,
quien gobernó como virrey entre 1622 y 1629. Y de igual forma, a finales del siglo XVI, con las provisiones reforzadas por Toribio de Mogrovejo, estos nuevos procedimientos no pudieron silenciar los usos de las mujeres limeñas que estaban establecidos por esa parte de América. Se podría decir que lo escandaloso y desatinado, desde la óptica formal, de aquel entonces había ganado esta vez, y curiosamente fue ganado por otra moda, la francesa, que fue la que rompió con esta moda. Continuamos este trabajo hablando de las cobijadas de Vejer de la Frontera. Las cobijadas de Vejer de la Frontera, un más que posible atuendo andalusí, que llegó en nuestros días desde tierras gaditanas, Vejer de la Frontera en concreto, es un enclave situado sobre una colina, asomando sus molinos como guardián de antaño por la célebre punta de Trafalgar. De gran atractivo turístico, Vejer conserva el más puro estilo de arquitectura popular árabe andaluza, con casas de deslumbrante blancura, calles estrechas y empinadas, todo de una gran belleza natural. Parece que el origen de esta peculiar vestidura es castellano, pues se asemeja mucho a la utilizada por las mujeres castellanas de los siglos XVI y XVII, llegando o llamado también el traje de manto y saya. Saad, uno de los historiadores de los primeros siglos del Islam, cuenta que a las esclavas de la Medina las provocaban los insensatos que las adornaban en la vía pública y las agredían. En otras aleyas del Corán se hace especial hincapié en la modestia y el recato al vestir, tanto de la mujer como del hombre. Justamente el motivo de este tipo de vestimenta de Vejer: se ponía un velo para ir a la iglesia, los pañuelitos negros que cubrían la cabeza de muchas mujeres mayores cuando se enlutaban, desbordadas por la pérdida de algún ser querido. La composición del cobijado, la indumentaria, era totalmente negra. Constaba de una falda suelta, que caía hasta los pies, un manto que es una de las enaguas vueltas hacia arriba, de gran amplitud, que subiendo desde la cintura por la espalda cubría todo el busto, la cabeza, y sujeto por la mujer con las manos, le cubría el rostro, dejando tan solo un ojo a la vista, concretamente el izquierdo. Esta característica fue la que más llamó la atención del traje, por lo que se ha podido averiguar este dato de taparse un ojo, sin que pueda ser una reminiscencia de la cultura árabe, aunque algunos historiadores muestran reparo en esta teoría de la influencia árabe, dada la fuerte cristianización y control de las costumbres por parte de la Iglesia Católica en la península. Este traje, como otros tantos, aunque tuviera el aspecto de un traje austero y pobre, dependiendo de la clase social de la mujer, las telas eran de mayor o menor calidad, al igual que las joyas que portaban, y quedaban ocultas de miradas indiscretas. Algunas de las camisas y joyas que podemos observar eran de auténtico lujo. Vamos, que como suele decirse muchas veces, la apariencia engaña. Aunque este traje es típico de Vejer, son muchas las regiones españolas en donde podemos encontrar atuendos femeninos que utilizan cualquier tipo de manto o velo para cubrir la cabeza, en ocasiones para actos religiosos o otras simplemente como traje de calle. La prohibición del cobijado a lo largo de la historia, este fue prohibido en varias ocasiones a lo largo de la historia, primero por los austrias, en otros lugares de España en los que se usan prendas similares a de las cobijadas de Vejer. Por la proximidad geográfica, tal vez una indumentaria similar se puede observar en Tarifa también. En el municipio de Marchena, provincia de Sevilla, encontramos una indumentaria muy semejante, denominada manto o saya, usada en el siglo XIX, y que en la actualidad es utilizada por las mujeres para las procesiones de Semana Santa. Se diferencia en que el manto no sale de la cintura, sino que es una pieza separada que se pone sobre el cuerpo, cubriendo la cabeza pero sin ocultar el rostro,
como muestra de respeto, humildad y decoro. También en la provincia de Toledo, concretamente en Consuegra, existe un atuendo que consta de los mismos elementos principales: saya, manto, son los dos de color negro, y mantón y chal. Abandonando la península y trasladándonos a las Islas Canarias, encontraremos también en distintas poblaciones la utilización de indumentaria semejante, tanto por las clases medias como populares, como por aquellas señoras de clase alta que en algún momento querían pasar desapercibidas. En la isla de Tenerife también existen varios estudios que recogen dicha tradición, y los comentarios de la misma produjo en autores del momento y en los viajeros que recorrieron la isla desde el siglo XVIII, como en el caso de Antonio Pereira Pacheco, Domingo José Navarro y Pastrana, George Blas, Nicolas Bowden, Boris Saint Vincent, Alfred Stone, etc. Y nos ha dejado tanto sus comentarios sobre dichas mujeres, así como imágenes. Nos muestran dos atavios con nombres que podrían representar lo mismo. Nos enseñan dos formas distintas de la costumbre de cubrirse, tanto con la finalidad del recato como la ocultación para provocar equívoco. Tenemos la tapada, que utilizaba la mantilla blanca, guarnecida con sombrero de fieltro y peineta, en agua exterior de color negro y marrón, adornada con cinta y colores, y el manto y saya, las dos piezas eran de color negro, y el manto era una segunda en agua que, dependiendo de la ocasión, la mujer subía por encima de los hombros hasta cubrir casi totalmente su cuerpo. En la isla de La Palma también tenemos un caso de los llanos de Aridane, en donde tenemos el modelo de la tapada de manto y saya, compuesto por tres piezas: manto, camisa y saya. Son piezas separadas, nunca una de las sayas se utiliza para cubrir la cabeza. En Canarias tampoco se cumplieron las distintas pragmáticas que a lo largo de los siglos se dieron en contra de esta costumbre, continuándose con ella a lo largo del siglo XIX. En el siglo XX tenemos unas imágenes en 1943 y 1950 en que aparece una mujer vestida de manto y saya en la recepción de distintas visitas oficiales en los llanos de Aridane, La Palma. ¿Qué motivos tendrían para taparse un ojo? Hablaremos, por ejemplo, del ojo de oro. Todos hemos visto este ojo en joyas, como amuletos, incluso como símbolo de muchas clínicas oftalmológicas, pero pocos saben que en el antiguo Egipto se utiliza además como medida de volumen. El ojo de Horus, o Adiyat, el que está completo, proviene del mito de Horus, hijo de Osiris, el dios que asesinó a Set, su hermano. Pero este era un ojo especial dotado de cualidades mágicas que hicieron devolver a la vida a Osiris. En los tiempos modernos, el ojo puede usarse para representar el ojo del gran arquitecto del universo, pero esta es una forma limitada de la interpretación que tanto los místicos del pasado como los actuales han dado a este antiquísimo símbolo. Para ellos, el ojo es símbolo de vista, pero en especial de esa visión clara de la conversión. No es que estos obedezcan por su voluntad al ojo, siempre vigilando, como el hijo que obedece temeroso a los ojos observadores del padre, sino que toda la naturaleza se manifiesta de acuerdo con un plan divino concebido en la mente de Dios, y todas esas manifestaciones son siempre las mismas, siempre fieles a aquel principio, porque el ojo de la conciencia divina dirige el funcionamiento de todas las leyes cósmicas. Como conclusión a esta historia, o curiosa historia de las tapadas, hoy puede ser desconocida también por la población. Todo apunta a que puede tener un origen musulmán, aunque a mi manera de ver hay algo más que esto. Aventurándome mucho y vistas las correlaciones que pueden tener las tapadas limeñas, como las de Jaén y Andalucía, yo más bien apuntaría a un antiguo culto a la diosa madre, o una especie de licencia femenina al estilo de burla, concedida después de tener que ceder en tiempos muy primitivos ante el dominio masculino. Ya en mis trabajos he mencionado que las féminas ocultan sus saberes muy antiguos y heredados de una época donde la feminidad tenía el poder que hoy le ha sido quitado. Esto también puede enlazar con la relación de la exportación de estas costumbres hacia el antiguo Perú, llevado por los sirvientes y señoras y asumido por los criollos. No descartemos esta hipótesis, pues recordemos que de Jaén existieron virreyes del Perú cercanos a la época del arraigo de esta costumbre. Quizás sea esta costumbre o forma de vestir una forma de rebelión que fue aplastada nuevamente por la oficialidad y el poder establecido
por la cristiandad, pero algo queda, y la costumbre de taparse un ojo hoy se hace actualidad. ¿Tiene relación? No olvidemos que tiene un origen místico y habría que estudiarlo. Gracias nuevamente por su atención y espero que les haya gustado el vídeo. Adiós y gracias.